Bueno, el racismo es digamos, un proceso de organización social en el cual se distribuye la ventaja y la desventaja de ciertos grupos en relación a otros grupos en base a unas jerarquías que se han organizado a partir de historias y procesos coloniales, ¿no? A partir de la conquista, que se solidifican con la época del siglo XIX y el racismo científico, en el cual a la gente la organiza y se le ordena jerárquicamente en grupos dependiendo de sus características físicas. Entonces, esas características físicas vienen a legitimar la explotación o podemos llamar así, la apropiación de recursos y demás, que ya se venía dando. O sea que esta jerarquización es algo que surge a partir de esos procesos de dominación y de conquista. Entonces lo que vemos ahora ya es una consecuencia que se da después de mucho tiempo en el cual el racismo se organiza en muchos niveles, en la vida cotidiana, en las instituciones, en procesos sociales más amplios, en los cuales se distribuyen oportunidades y desventajas, digamos, de acuerdo a estas jerarquías que continúan, ¿no? Y que le dan beneficio a algunas personas, supuestamente, y le quita beneficio a otras. Otra manera de definirlo podría ser que es un proceso de deshumanización, ¿no? Es el proceso por el cual una persona, un grupo, hasta prácticas culturales, espacios físicos, objetos y demás, se vuelven menos o más, digamos, ¿no? Nos acercamos o nos alejamos, ¿no? En términos entre las personas, es un proceso de deshumanización. Te dejo de ver como alguien que es igual a mí o que yo soy igual a ti y empiezo a darte mayores privilegios o características y posibilidades o empiezo a quitártelas, ¿no? Entonces es como un proceso que nos confunde realmente de quiénes somos y quiénes son las demás personas. Pues es un proceso complejo, es interesante porque está marcado por desde interacciones tan simples como cómo me acerco a alguien, ¿no? En quién confío, quién creo que vale la pena, ¿no? Hablarle o con quién creo que está bien sentarme, ¿no? Hasta a quién le doy empleo, a quién no, con quién me caso, con quién quiero tener hijos, con quién no. Entonces, todas, o sea, son decisiones que vamos tomando, quiénes son nuestras amistades, etcétera, que van marcando y diferenciando, un tipo de relaciones. Y creo que eso no solamente es una cuestión donde el racismo se expresa, sino también en conjunción con el sexismo y el clasismo. O sea, hay ahí una cosa muy intrincada, ¿no? Que muchas veces hay lugares donde dicen, no, eso es la clase, o sea, eso que tú me dices tiene que ver con la clase. O no, tiene que ver que pues los hombres se llevan con los hombres, las mujeres con las mujeres, etcétera, ¿no? Pero creo que el racismo tiene una parte muy particular porque moldea las sensibilidades, moldea eh, las sensibilidades y las oportunidades, ¿no? Por decirte, en mi investigación en México lo vemos en el trato, o sea, si alguien, por decirte, que haya mujeres que paren, que den a luz a sus hijos en los corredores de los pasillos de los hospitales o afuera, porque son indígenas, ¿no? Quiere decir que ahí ya se está dando un trato diferenciado por cómo es la persona y en algo que debería de tener como un servicio, y entonces tal vez digas, bueno, eso ya es más estructural o un poco más grave, ¿no? Pero esa es la consecuencia de que pues llegó y no la atendieron, de que a lo mejor no tuvo
viven unas ciertas condiciones que no permiten el acceso a un hospital y luego cuando llegan tienen un trato diferenciado. O sea, hay como toda una serie de momentos en los que este trato diferenciado por la condición étnico-racial de las personas se manifiesta, ¿no? Eso es un tipo, pero lo puedes ver, por ejemplo, en cuestiones como la feminidad, por ejemplo, ese es otro tema, ¿no? Se entrelaza con el racismo de una manera muy fuerte, ¿no? Como las ideas de quién es guapa, bonita y quién es coartadas, ¿no? Difíciles. ¿A quién se le va a hacer difícil la vida? ¿No? Bueno, lo que vemos en América Latina, y esto es algo que surge de un proyecto de investigación que acabo de terminar sobre el antirracismo en América Latina, es que vemos que hay un incipiente giro hacia el racismo y el antirracismo en general en el continente. Esto quiere decir que ya ese debate que tuvimos varios académicos en los 2000, hace como 10, 15, 20 años, tratando de demostrar que el racismo existe, eso como que ya lo pasamos, ¿no? Creo que ya hay un consenso general, la gente dice, no, pues sí hay racismo, ¿no? Ya parece que hay un acuerdo y la investigación lo ha demostrado. Lo que vemos es que cada vez más hay también un accionar desde los estados, las instituciones, por ciertas acciones antirracistas o programas antirracistas. Por ejemplo, el que ya los censos en la mayoría de los países de América Latina, creo que excepto la República Dominicana, cuenten el color o la raza o la identidad etnorracial, eso varía, pero que haya ya un indicador de cuánta población habla una lengua indígena, cuánta población se autoidentifica como negra, como lo que sea de cada país, eso ya es como un paso, ¿no? Claro que ahí todavía faltan muchas cosas que hacer y es ciertos grupos los que están sufriendo más las consecuencias de estos movimientos, digamos, violentos contra ellos, ¿no? ¿Quiénes son estos grupos? Pues son grupos racializados negativamente, ¿no? Primero que nada es bien importante tener conciencia de que tenemos una responsabilidad, o sea, que nadie está exento de participar en estas lógicas racistas que se desarrollan en nuestros países. Nadie puede decir eso no me concierne a mí, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, sería muy importante entonces que pensemos cuál va a ser mi estrategia antirracista, cuál es mi agenda, ¿no? Como individuo, como organización, como colectivo, como institución, ¿no? Cuáles son los principios que voy a desarrollar. Y eso requiere un trabajo de concientización, de aprendizaje. Hay que leer, hay que informarse, hay que comprender estos términos. O sea, el hecho de que haya muy poca investigación en nuestros países de América Latina sobre racismo, pues ya te dice algo, ¿no? O sea, el hecho de que no se motive que haya esas líneas de investigación, es un tema, ¿no? O sea, si por ejemplo ahora en Chile puede haber un giro hacia esto, una apertura a este trabajo, no se debe o puede solamente empezar como pensando en los migrantes, ¿no? Es como, a ver, no, vamos a hablar de la relación de los nacionales chilenos blanco mestizos y el pueblo mapuche. O sea, ahí es donde está una primera relación cruzada por el racismo que tiene que explorarse. Entonces, conocer el contexto local, las necesidades locales y luego sí, claro,
hay un problema de migración que está afectando, que está cambiando la vida cotidiana. Bueno, hay que conocerlo, ¿no? Entonces, estas agendas, o sea, hablar de agenda antirracista creo que es importante porque es como decidir abrir un proceso, tanto personal como individual, para lidiar y comprender y tomar decisiones. Creo que la parte más difícil de qué podemos hacer es comprender, y que es vital, es comprender la dimensión emocional de la opresión racial y de todas las opresiones, ¿no? La opresión sexista, o sea, ¿cuáles son las dimensiones emocionales del racismo? Y es decir, ¿cuáles son las consecuencias, las lastimaduras que ha dejado el racismo en cada una de las personas? Para las personas blancas, el hecho de que hayan aprendido, por decirte, a tener asco de las personas negras, que eso es lo que mucha gente negra reporta, ¿no? De su experiencia, de cómo son tratadas. Quiere decir que las personas blancas, en algún lugar de su formación, aprendieron eso, ¿no? Y eso a un ser humano no se aprende nada más como porque sí, ¿no? Quiere decir que tu humanidad ha sido lastimada de tal manera que tú crees que esa es una buena forma de actuar. Entonces, lidiar con eso, por ejemplo, y por el otro lado, si eres una persona racializada en desventaja, o sea, me gusta usar esta idea de quiénes son racializados en ventaja y quiénes en desventaja. Habría que teorizarla más, pero creo que es un buen lugar para decir, todos somos racializados, pero unos en ventaja, otros en desventaja. Para los que son en desventaja, las heridas del racismo, las heridas cotidianas que son fuertes, o sea, el que continuamente seas deshumanizada, que seas maltratada, que seas negada de oportunidades, de opciones, pues tiene huellas y deja huellas. Entonces, no podemos pensar en intervenciones antirracistas que no vinculen lo individual con lo colectivo y con lo estructural, ¿no? Y creo que lidiar con la parte emocional es una manera de empezar a hacer ese trabajo, de desarrollar agendas antirracistas que hagan esa vinculación.